Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento que usted esté mirando esta transmisión, es un privilegio llegar hasta ustedes. Hoy le agradezco a Dios esta oportunidad, este buen clima, este nuevo día, esta ocasión en que tenemos la posibilidad de comentar, comunicar, predicar, enseñar, anunciar la palabra del Señor. Quiero tratar sobre el tema dones y ministerios. Sé que no lo puedo abarcar todo, sencillamente los puros dones nos van a ocupar este día y espero que los próximos 15 o más minutos nos presten su atención, a la cual agradecemos de antemano. Así que les invito para orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Permite, Señor, que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino que la que sea para la necesaria edificación. En el nombre de Cristo te ruego, Padre, que me ayudes a recordar de tu palabra y sensibilizarme en ella. Ayúdame, Señor, a caminar y poder infundir fe, Señor, al traer tu palabra a reflexión este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en San Mateo capítulo 5, versículo 18, se nos dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificar una iglesia multicultural, diseñar estructura, proceso, promesas y condiciones, es una obra que demanda un alto IQ. No es una persona simple y no podrían muchas de las veces ni 100 personas llegar a ser lo que está hecho para la iglesia o lo que Dios hizo para su iglesia, porque solamente Dios tiene la capacidad de hacer lo que hizo. El Espíritu Santo equipa a la iglesia con los dones y ministerios para su edificación. Según 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11, leemos que los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y también junto con ello, cuando leemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, encontramos que hay 5 ministerios que son dados para perfeccionar a los santos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces la edificación de la iglesia es obra del Espíritu Santo, el cual se derramó sobre los primeros creyentes el día de Pentecostés. Pedro, en el capítulo 2, versículo 16 del libro de los Hechos, citó a Joel capítulo 2, versículo 28, que dice que al derramarse el Espíritu Santo habría profecía, visiones, sueños, y entonces en ello incluye a los jóvenes, incluye a los ancianos. Los 9 dones por su parte y los 5 ministerios son el complemento perfecto. Los dones espirituales y su manifestación y aplicación son para la edificación de la iglesia. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? Un don es un regalo sencillamente entendible. Es un regalo que Dios da para servir en su iglesia. ¿Cuáles son los dones espirituales? Vuelvo al texto que leímos primero, y son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Hay una clasificación que se ha hecho y se consideran dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Su uso en la congregación. Si hay una manifestación, se requiere entonces discernimiento. Es necesario probar los espíritus, si son de Dios o no lo son. Es un deber estar preparados para recibir la visitación del Espíritu Santo, sin olvidar esto, que hay que probar los espíritus si son de Dios o no lo son. Porque casualmente muchas personas, queriendo aparentar que tienen espíritu de Dios, en la historia han dicho, yo he oído, he visto, que dicen y hacen cosas que atribuyen al Espíritu Santo cuando no es así. Entonces,
Debemos de checar y estar conscientes de eso para precisar, en este caso, si es un espíritu de Dios o no. Y los dones son para precisar la voluntad inmediata de Dios. El culto en nuestra iglesia tiene 3 elementos: doctrina, alabanza y predicación. Pero en 1 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 14, versículo 23 al 33, refiere que con la operación de los dones, los incrédulos serán convertidos al descubrir los secretos de sus corazones a través de los dones. San Marcos capítulo 16, versículo 20, dice que los apóstoles predicaron en todas partes y el Señor confirmaba la palabra con sus señales que lo seguían, o con las señales que lo seguían. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro necesita edificación. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere, según 1 Corintios 12, 11. La utilidad de los dones espirituales. Cada uno, dice la Escritura, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Y 11, perdón. Dios pedirá cuentas a los que de lo que hagamos con los dones. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago capítulo 4, versículo 17, le es pecado. Primero, considerando ahora cada don en particular. La palabra de sabiduría es la capacidad de conocer los propósitos de Dios en las circunstancias que la iglesia atraviesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, dice Santiago en su capítulo 1, versículo 5. El segundo don que viene en el orden que está en el texto es palabra de ciencia. Esa es la capacidad espiritual para aplicar las verdades bíblicas en la edificación de la iglesia. Puedes tener conocimiento sobrenatural y no tener la ciencia para aplicarlo. Así que son muy necesarios ambos dones. En tercer lugar, el don de fe. Esa es la capacidad de confiar en Dios contra todas las circunstancias. Aún Pedro, podemos verlo caminar sobre las aguas contra todo pronóstico. O a menos que alguno de ustedes haya caminado alguna vez sobre las aguas. Yo he nadado, pero nunca. Siempre que he pisado el agua, se hunde mi pie hasta encontrar tierra firme. Y ese fue el reto que recibió Pedro. Y lo que para algunos es un gran desafío, creer y emprender grandes cosas en las cuales solo por fe verás la mano de Dios. Dones de sanidades es el cuarto don. No se trata de hacer algo a capricho. Óigame bien, no se trata de hacer algo a capricho individual, sino por la dirección de Dios. Porque siempre serán dones del Espíritu y no de uso privado. Pablo no curó a Timoteo, a su discípulo amado. No. Le recomendó mejor tomar un poco de vino por causa de sus continuas enfermedades. Y tampoco removió Pablo el aguijón en su carne. O sea, no fue ni siquiera algo personal. Puedo recordar a este punto, si me permite el comentario, un hermano que en silla de ruedas era invitado para hacer campañas y predicaba y había mucha gente sanada. Pero un día él se vio frustrado y se encerró en un cuarto y no quiso salir a hacer campañas porque le estaba reclamando a Dios durante todo ese tiempo y lamentándose porque él había visto otros que estaban paralíticos levantarse a caminar, porque él había visto gente levantarse de silla de ruedas y él llevaba tanto tiempo en esa silla y no se levantaba.
hasta que Dios le dijo, bástate de mi gracia, como a Pablo. Y entonces él entendió que debería seguir el ministerio a pesar de su situación, hasta que llegó el día a que a Dios le plació levantarlo. Igual, no es un asunto que nosotros podamos manejar de nuestra manera, es un asunto de la voluntad de Dios. El número 5, dones de milagros. Esa es la suspensión del proceso natural o de la ley natural. Por naturaleza, si yo me hago una herida en mi mano, en mi pie, en cualquier parte de mi cuerpo, en los primeros 15 días esa herida va a cerrar. Un milagro sería que al momento que se abre la herida, se volviera a cerrar, aun cuando quedara la cicatriz. Pero sería un milagro. Otro milagro puede suceder en otras cosas que por naturaleza propia se cumplirían y el milagro lo haga al instante. En sexto lugar, el don de profecía. Hoy día no se juzga ni se apedrea a los profetas que fallan. Solo se juzgan las palabras y se determina si son de Dios o no. Y gracias a Dios que de todas maneras, aunque no haya muchos profetas manifiestos, la función de edificar, exhortar y consolar está presente en nuestro tiempo. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero sí me gustaría mucho que hubiera quien profetizara como don del Espíritu Santo. En séptimo lugar, el discernimiento de espíritus. Estos son para descubrir lo verdadero y lo profano en la relación, lo que es del Espíritu Santo y lo que no es. Según Hechos 16, 16 al 18. El apóstol Pablo y Timoteo están predicando el evangelio y por días le seguía una muchacha. Y esta levantaba la voz, alzaba la voz, siguiéndolos y diciendo, estos hombres son siervos de Dios que anuncian la salvación. ¿Estaba haciendo algo malo el enemigo ahí? ¿No estaba acaso ayudando? Oh, pues qué bien, que no tenían ellos que hacer más, pues ya había quien le estaba ayudando. No, el apóstol Pablo se levanta y se regresa y la reprende y echa fuera ese espíritu malo. ¿Por qué? Porque ese no tiene parte ni suerte en esto. Entonces hay ahí la necesidad. Alguien apareció como ángel de luz y habló con Eva. Ojo, que una palabra sea verdad, eso no quiere decir que es de Dios y que el que habla está representando a Dios. Tenga mucho cuidado cómo se administran los dones. No se trata de manipularlos, de usarlos. Tenga mucho cuidado. Si Dios le da un don, adminístrelo, no lo manipule a su antojo o para sus caprichos o para sus deseos o para su ventaja. También el enemigo puede hacer milagros engañosos y puede infiltrarse en la iglesia. No te fíes de tu propia prudencia, dice el proverbio. El consejo no está por estar nada más. La palabra de Dios en este caso es superior a la razón y a la conciencia. En octavo lugar, géneros de lenguas. El don de lenguas es un lenguaje dado por Dios para comunicarnos con Él. Lo que rebasa el conocimiento y el entendimiento humano. Para nosotros está bien claro que los idiomas son un acuerdo en que ciertos sonidos representan objetos o ideas. Si oramos en lenguas, si usted ora en lenguas, aun cuando no lo entienda, Dios lo entiende. Pero mucho ojo también a este respecto. Las lenguas no solamente son de los cristianos. También el enemigo tiene lenguas fraudulentas. Sin embargo, la existencia de una falsificación sirve para probar la existencia de lo que es genuino. Las lenguas son importantes en la vida de oración personal, pero en la congregación es mejor hablar 5 palabras entendibles que 10,000 incomprensibles. Usted lo va a leer en 1 Corintios capítulo 14, versículos 18
al 19. Cuando dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios 14, 27 al 28. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Primera de Corintios 14, 23. Los que hablaron lenguas el día de Pentecostés no estaban todos predicando, sino hablando las maravillas de Dios en los idiomas natales que los allí reunidos entendían. Pedro sí predicó a los presentes en un idioma intencional. Número 9, el último. La interpretación de lenguas. Este idioma puede ser de beneficio, el hablar en lenguas, para los que escuchan, si el que habla y el que interpreta están en unidad. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. El asunto es que casi siempre la voluntad y la sabiduría de Dios son diferentes a nuestra voluntad y a nuestra sabiduría. Usted lo encuentra en Isaías 55, 8 y 9. Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y más. Dios puede otorgar dones espirituales en el momento que quiera a quien quiera. Estaremos conscientes de eso. Esto habla de la soberanía de Dios. Yo vertí mi opinión en la predicación pasada hablando de la madurez del cristiano y de los dones, que es primero carácter y madurez, pero en realidad esto toma tiempo para formarse. ¿Y sabe qué? Tengo que arrepentirme delante de usted ahora. Si el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere, retiro mi opinión. Las razones pueden no ser evidentes, pero la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesús y formar su carácter en nosotros. Él da como Él quiere, y aún el creyente debe recibirlos por fe. Yo he visto gente que no sabe nada de Dios, no sabe mucho de Dios todavía, pero son bautizados con el Espíritu Santo, aunque todavía no hayan desarrollado madurez y carácter. Y eso es lo importante, eso es lo maravilloso, que Él reparte como Él quiere. Yo puedo juzgar lo que yo quiera, pero Dios es soberano. ¿Están vigentes los dones hoy en día? Esa es una pregunta que tienen muchos. Teológicamente como espiritualmente, esto se ha polarizado. Hay quienes piensan que los dones ya no están en función y creen que somos engañados por el diablo por tenerlos los que los tenemos. Y a los que no los tienen, pues se cree que no son espirituales y están muertos espiritualmente. Pero en nuestra congregación, otros y yo hablamos lenguas. Así que pueden llamarnos pentautistas o bauticostales, como quieran. ¿Usted cree que el don de enseñanza y administración son necesarios en la iglesia? Bueno, los dones realmente son comunicativos, administrativos y milagrosos. Pero ¿sabe qué? También hay unos que creen que los dones de milagros se extinguieron con los apóstoles. Es decir, cuando murió el último de los apóstoles se acabaron. Yo creo que los dones del Espíritu Santo son para hoy y estas señales, dice la Escritura, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Así que, luego hablando de Jesús, el libro de los Hechos, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y yo estoy allí. La promesa del Espíritu Santo incluye los dones y es extensiva a todas las generaciones. Entonces, ustedes que anhelan dones espirituales, dice la Escritura, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es el propósito final. 1 Corintios 14, 12. La necesidad de ser
edificados aún existe hoy en día. No se indica que los dones milagrosos morirían cuando los apóstoles murieran. Cuando Pablo dice que cesarán las lenguas, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, también dice en el versículo 10, cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto no ha llegado aún. En la iglesia, como los miembros de nuestro cuerpo son diferentes, sienten diferentes, trabajan diferentes y cumplen diferentes propósitos. Así en la iglesia hay una diversidad de funciones en el cuerpo de Cristo, pero una misma raíz y un mismo objetivo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. 1 Corintios 12, 15 al 20. Pregunte a Dios, ¿qué quiere Él? No lo que usted quiera, que Dios adapte a su modo. Ore que Dios le dé los dones con que quiera que le sirva. El mundo no solo es lo que nosotros vemos. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, 4 al 6. Ya concluyendo, dones de poder, dones de fe y don de milagros. Dones de sanidades. Y en esto podremos recordar que Moisés abrió el mar rojo, que Eliseo revivió al hijo de una viuda, la viuda tsunamita, que Abraham tuvo tanta fe como para poder creerle a Dios y engendrar a Isaac. En segundo lugar, dones de inspiración, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. En tercer lugar, dones de revelación, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Pablo dijo que los cristianos no debemos ignorar tres cosas muy importantes. La primera, el plan de Dios para Israel, Romanos 11, 25. Segundo, los dones espirituales, de lo que hemos estado hablando, 1 Corintios 12, 1. Y tercero, no debemos ignorar acerca de los que duermen, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Todo don genuino glorificará a Cristo. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo él dará testimonio de mí. San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice también, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. San Juan 16, 14. El Espíritu Santo siempre glorificará a Jesús. Hay una unidad y una diversidad en los dones. No olvide esto. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. San Juan 14, 15 y 16. Las manifestaciones del Espíritu Santo son para beneficiar a la familia de la fe, no al individuo en particular. Tome esto en serio. El Señor les bendiga y que podamos abundar en los dones para edificación de la iglesia. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de llegar hasta los oídos de mis hermanos, a la vista de mis hermanos, con esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.